Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en la 20ª versión de ExpoCorma, Reactivación Verde, Bioeconomía y Sustentabilidad. Nos encontramos hoy en este formato híbrido de manera presencial desde la sala plenario del recinto ferial ExpoCorma, ubicado camino a Coronel en la región del Biobío, y de manera virtual transmitiendo vía streaming desde el sitio www.expocormadigital.cl. ExpoCorma es la feria bianual líder de América Latina del sector forestal, organizada por la Corporación Chilena de la Madera Corma, fundada en 1952 con una asociación gremial que reúne a diversos actores del bosque y la industria. Potenciar una reactivación verde con foco en la bioeconomía, la sustentabilidad y una mirada de futuro de la actividad forestal es la meta de la 20ª Feria Internacional ExpoCorma. Hoy nos encontramos frente a los desafíos del cambio climático y el gran potencial que tiene la madera para generar una serie de productos bioeconómicos. Es trascendental el aporte que pueden hacer los académicos, estudiantes, profesionales y técnicos del ámbito forestal y maderero. En este seminario revisaremos la visión de instituciones ligadas a la educación frente a la formación técnica y profesional del futuro y ejemplos de desafíos interdisciplinarios implementados. Antes de dar inicio a nuestra primera presentación, recordamos a la audiencia que está conectada a través de ExpoCorma Digital que puede realizar sus preguntas a través del chat y a la audiencia que se encuentra de manera presencial que pueden escanear el código QR ubicado en los asientos de la sala. La siguiente presentación se realizará en inglés con sistema de traducción. Para la audiencia que desee esta opción vía streaming, la debe activar a través del sitio web ExpoCorma Digital, donde encontrarán un botón de traducción. Mientras que las personas asistentes de manera presencial deben usar audífonos. Las preguntas se realizarán al final de cada expositor, por lo que es importante que puedan enviar sus preguntas antes del término de cada presentación. Bien, para comenzar con el Seminario Capital Humano para la Innovación del Sector Forestal y Maderero, damos la bienvenida a John Innes, decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la British Columbia University, presidente de Commonwealth Forestry Association y director de Standing Committee on Commonwealth Forestry. John nos presentará el tema Then and Now, the Evolution of Forest Education in a Global Landscape. Welcome, John, and thank you for being with us in this ExpoCorma seminar. Thank you very much. I will try and share my screen. Okay, I hope that you can see that all right. It looks, yes, looks good. It's okay. I am very sorry that I cannot be with you in person today, particularly as it is a very cold, wet November afternoon here in Vancouver. But the advantage is that I can actually give the seminar anyway. So please also excuse me for speaking in English. My Spanish is not very good, and I think it would be easier for you to understand me in English than if I were to try and speak Spanish. So today I'd like to talk about then and now, the evolution of forest education in a global landscape. What I'll talk about is the evolving nature of forestry education, where we've come from, where we're going, how the current COVID epidemic has or has not, in some cases, changed this direction. And finally, I want to talk a little bit about the forester of the future. Because if we are going to have a healthy, vital forest industry, we need to have the right personnel who are going to be there to actually ensure that that industry functions effectively, economically, and ethically. We'll start off by looking at first, what's in a name? There have been a lot of attempts to market wood as good. The term forestry, however, is often seen as having negative associations. And in North America, at least, it is very closely associated with logging, which is seen as being a destructive practice.
It's very interesting that in Europe, forestry is generally seen as something positive, whereas in other parts of the world, it's often associated with negative impacts. There are a lot of young people at school who actually have little or no idea about what forestry covers. And many of those young people are being sucked away from studying forestry by subject areas such as wildlife, conservation, or environmental science. If we were to go to Glasgow to the COP meeting and ask young people there what they were studying, I think we would find very few who are actually looking at forestry, or at least who would admit it. The answer for many forestry schools has been to actually rename their school, and it might have become a school of forestry and environment, or maybe a school of natural resources, or even a school of environmental sciences. There's a few places, however, that have maintained their title as being a faculty of forestry or a school of forestry. At the same time, there has been pressure to broaden the areas taught. And that in turn has often diluted the traditional forestry education. So we see things like wildlife conservation coming in, and justifiably so. We see many social and economic subjects coming in, again with justification. But every time we add something, we have to take something else away. And in many cases, what we're taking away are some of the fundamental skills that we require from our foresters. It's actually surprising how many people are unaware of the history of forest management and how it has evolved over the past 1,000 years or so. I'd actually maybe say the past 2,500 years. It's really important that people understand more about the tradition of forestry, because it does determine the skills that are expected of foresters, and it also determines the ethical basis for forestry practices. Having said that, those skills are not static. They are continuously changing, although education doesn't always keep up to date entirely. If we look at some of the earliest forestry schools, they came out of what is now called Germany. There were a number of principalities, such as Hesse and Bavaria, where forestry schools were established in the 1700s. In the English-speaking world, we started relatively late, the first school being the Imperial Forest School at Dehradun, founded by a German forester, Dietrich Brandis. The first formal forestry education in England was delivered at the Royal Indian Engineering College and was taught again by a German forester from Hesse in this case, called William Schlich. He had succeeded Dietrich Brandis as the Inspector General of Forests in India, and he went on from Cooper's Hill to become the first professor of forestry at Oxford. But as you can see, the roots were very much in German forestry. Early education in forestry concentrated very much on the economic aspects of forestry and were associated with ideas about economic liberalism that had evolved in those German principalities. And very much there was a focus on how to maximize the profit for landowners, whether they be private or government. It resulted in the evolution of a number of forestry concepts, such as that of the normal forest, and tools such as the Faustman formula, which many of you will be familiar with, as well as placing a lot of emphasis on inventory, growth and yield modeling, and the maximization of productivity. This worked quite well where it originated, namely in the heavily degraded landscapes of Europe, where we could establish new plantations fairly easily. It was much less applicable in areas where large forest areas still existed, including what were then the colonies of the various European empires: USA, Canada, Brazil, Chile, Indonesia,
many of the African countries. In the 1900s, we saw a rapid increase in the number of forestry schools worldwide, and most countries had training colleges for forestry technicians and many universities. In particular, the United States established a large number of land-grant universities, and they all had forestry programs. These were designed to teach people within the state how to practice agriculture and forestry. By the end of the 20th century, we saw a gradual broadening of many forestry programs, with a number of trends evident. We saw a move away from the strict focus on economics towards a more holistic understanding of forest ecosystems. And we saw a much greater emphasis on the social aspects of forestry, where we were beginning to tell people that practicing forestry is about managing not only the trees, but managing the people that interact with those trees. Unfortunately, at this time, we also saw a decline in many of the forestry schools. Schools that had been in existence for over 100 years were in crisis, enrollments were falling, and many university bureaucrats were getting concerned at the high cost of training is very experiential. But that costs money. That resulted in the closure of some schools, mergers, and rebranding. So we saw, for example, the Yale School of Forestry merged into the Yale School of Environment. We saw closure of the Oxford Forestry School, the Aberdeen one, Edinburgh. We saw Toronto in Canada closing, University in Australia, and a variety of others. However, when we actually surveyed the number of universities in the Asia Pacific region, and I take that very broadly as including all the countries around the Asia Pacific, so including Chile, we found that of the 87 universities offering forestry programs, there were 26 with distinct forestry units, a department, and 61 where forestry was offered by combined units. So it might be forestry and landscape architecture, or it might be a major offered within a department of ecology. There does appear to have been a reversal of this decline very recently. We've seen the demand for traditional forestry increasing, and that seems to be in line with the increasing demands for forest products and the realization amongst politicians and policymakers that forests are absolutely critical to the biosecurity. We've also seen a broadening of the subject to include conservation and environmental sciences, and that seems to have succeeded in attracting more students. So we've seen changes in the products that are coming out of forestry. It's no longer just logs. We're looking at in-forest processing, and we're looking at a variety of products actually coming from pulp mills, not just paper or pulp anymore. To give an example of this transition, the University of Melbourne changed the name of their Master of Forest Ecosystem Science to a Master of Ecosystem Management and Conservation, dropping the word forest altogether. The result was an immediate increase in enrollment. That to me is really disappointing, but it's unfortunately what happened. The new program is based on the principles of forestry, bushfire management, ecosystem function, and climate change. But there's also now a greater focus on community engagement, policy and governance, and new technologies. That broadening that I've been talking about has been accompanied by increased disciplinary diversity amongst those who teach forestry. There is a downside to that, and what we're finding is that an increasing number of people who teach in forestry faculties
have never actually taken a course in forestry. We're also seeing that it is very rare to find an academic forester who has a professional forestry accreditation, such as being a registered professional forester. Some people argue that that doesn't matter. I personally think it's very important. If we're going to instill confidence in our students, we need to demonstrate that we are qualified and that we understand the implications of being a registered professional forester. In 2020, things changed. The COVID-19 pandemic struck, forcing massive change, and some of that change is continuing today. We saw many universities pivoting to online delivery of course materials, and faculty members were forced to adopt new technologies. Even some of the older faculty members, such as myself, who not normally used to giving presentations online, suddenly found themselves having to do so. And I'm using that knowledge today to talk to you. The traditional experiential learning became almost impossible, although a number of nimbler institutions were able to adapt. At UBC, we continued teaching. We had some face-to-face classes during the COVID year. This is actually me teaching a master's class, and it was in September 2020 when COVID was strong, but it was an opportunity because we had our research forest, we could teach outside, and we had enough space to ensure that people were safe. And I'm pleased to say that that class went through without an incident in the entire year. However, most courses went online. Students generally have expressed preference for face-to-face instruction, but what we are now finding is that more and more are saying that they actually like recorded lectures. Excuse me. That trend was already apparent in some places prior to COVID, but the online delivery seems to work well for people who have day jobs or who have responsibilities that keep them at home or who live in remote communities. And I also suspect it also is favored by some of our students who don't like getting up first thing in the morning. So we end up with a variety of courses online. This is just an example: natural resources management and monitoring in North America. We had, in this case, significant numbers of students learning from these two professors, Weiwei Wang and Kalifi Ferretti-Gallon. What we have found is that some materials may actually be better taught online, and many students are very familiar with using online resources when it comes to learning how to do something technical. It's even possible to teach field skills online, something we didn't think was possible. But many people still believe that really hands-on experience is critical. And I tend to agree. I think we can give students an idea, but they really need to get into the forest and see things happening and experience the use of the equipment. Just to give an example, this is a screen grab from a video that used a drone to capture views that would have been impossible in the field. It actually shows riprap beside a bridge, the stream flowing under. The drone actually flew under the bridge to take these photos. And you can imagine taking a class of 40 people down that slope of riprap and trying to keep them out of the water and safe. And similarly, we can use bird's eye views of stream crossings. This is again using the same drone at the same site. It shows the bridge and the riprap underneath, the stream flowing through. And in the field, we certainly wouldn't get that view. So we can actually do some things, I think, a little bit better. And this is actually a screen grab, it's a video. So the students can actually go under the bridge, and because of the technology that we've got, they can actually stop the video, they can actually turn it round, they can look at particular areas, because it's all taken in 360-degree views. However, many people still believe
that we will have field schools, and I'm one of those. I think there are some things we can do better. There are other things that we still need to take people out and show them and let them see, hear, and smell the forest. The advantages of online delivery are that it's not dependent on weather. And I've had too many field schools where I've been teaching in the snow or heavy rain. There's no distractions. In Canada, we have mosquitoes as a small distraction and grizzly bears and black bears as a rather larger distraction. It is possible to have larger audiences, and we can use a variety of new techniques like 360-degree video, 3D photography, virtual reality, augmented reality. So there's lots of opportunities that are opening up in education today. One of the other things that has happened with COVID is that it has accelerated some of the innovations in the education world that were just starting. So we're not only finding new ways to deliver material to students, but there are new forms of education that are being developed and implemented, such as micro-certificates. And these micro-certificates can be taken online. They generally are 2 to 3 weeks long. They don't require a student to actually come to a university. They can be taken in a particular, from home, and they're in particular areas. So it might be, for example, the use of particular equipment, or the use of particular software, or the acquisition of particular skills. And we're seeing this growing. It's growing extremely rapidly, and it's providing a really good means to gain expertise for people who have jobs today. One of the big questions we have with a lot of this is whether curricula are controlled by professional bodies, and are they ensuring that the skills that forestry graduates are getting are there? We've very often seen university forestry curricula not keeping up, and there are often significant lags between technological developments and their incorporation into teaching. We've surveyed this, and we found that in North America, educators generally believe that forest-related programs prepare students for the workforce, but when we ask the working professionals, they are much less positive and say, well, not really. The students don't have the skills that we're looking for. When we ask those people what the skills are, it's generally soft skills. So it's skills like management ability, leadership, communication, rather than the technical skills that we tend to focus on in our undergraduate studies. A number of gaps have been identified, and in North America, these have included human health, the relationship between forests and human health, agroforestry, entrepreneurship, indigenous knowledge, diversity, and new technologies. Some of those are a little bit surprising. Agroforestry, for example, is taught in a number of places, but we know that some of the knowledge about, for example, entrepreneurship is not as well taught as it perhaps should be. In terms of new technologies, I just wanted to go through some of these because I think there are lots of things that are happening. And my colleagues at UBC, led by Nita Slawski, have reviewed the use of new technologies in examining forest ecosystem resilience. They include areas like remote sensing, including machine learning, data fusion and big data, virtual or augmented environments, automated workflows, the use of social media, and the Internet of Things. And I'll run through these very quickly before finishing. So LiDAR, familiar to most of you, I am sure. It's getting increasingly detailed. We can now mount LiDAR technologies on drones, and we have handheld LiDAR. That high density imagery is beginning to enable us to do things that we've never been able to do before with the technology. Drones are being increasingly used. Anyone can use a drone pretty well, but having a drone swarm that is where the drones are actually interacting with each other
Mapping the ground and planting seeds in the ground is something else. That's a different level. And that's what this equipment can do. Big data are becoming increasingly important. For example, the Finnish EFFORT project is combining terrain data, real-time weather, and tree profile data with equipment data to ensure that the damage to the soil is minimized. Some forests are better suited to automation, others are less suited. This is a 30-month-old eucalyptus plantation in Hainan, China. The trees are in nice straight lines. The width of the gap between them is designed for the tractors that they use in harvesting. We've seen augmented reality being used. WWF Forests is a good example of that. That could readily be applied in university education. Automated workflows are important. Just to give an example, provided by Maltezos et al., they integrated spatial models that looked at time series of vegetation, soil and water indices, created color composite images, and then applied it to forest health monitoring. We are dealing with large amounts of data with a lot of processing time needed, but we can automate that. And we can track things. So for example, this is the number of people visiting parks in Rwanda in Central Africa from 18th September to 30th October. And it's obtained by tracking people's cell phones. And so we can do all sorts of things that perhaps you never realized we could. And if you have a cell phone, you're contributing to the Google COVID Community Mobility Report every day, every minute. The Internet of Things is becoming increasingly important, and it's already in use in many places, such as forest fire hazard assessment. It provides connections to other sites. So for example, logs that have been harvested may be scanned and tagged and sent to the correct mill, controlled by the real-time needs of that mill. In the mill, the equipment can be optimized, and there's lots of possibilities of adding digital proof of chain custody for every single piece of wood. An example of the use of the Internet of Things, looking at the illegal logging in Cameroon. Who's going to be doing all this? Well, some technologies are more suited to certain situations than others. And with increasing complexity, we're still going to need the boots on the ground. We're still going to need skilled foresters. Also, the harvesting of native forests will present challenges for many aspects of this new technology, although others, such as LiDAR, are already being applied. We still need humans to design things like cable harvesting systems, although there's actually surprisingly few people who are still capable of designing a system like the one in operation here. This is in northern Italy. Developing, operating, and maintaining these technologies is going to require different skills, and we need to think very carefully of the extent to which we will require foresters and how they will work. I personally believe that foresters will be needed for most of the functions they perform today, but they will have a wider range of tools, and they will have a variety of people backing them up, programmers and robotics experts and others. We will still need human expertise to evaluate suitable management plans. For example, a cleared plantation in Chile. Thought I would just throw one in, picture of that. And at the same time, we will see more and more machine expertise developing. This is the Volvo prototype LX03. It's designed to be a smart and safe worker. It effectively has a brain, although it's a computer, has the capacity to adapt to different scenarios and make decisions in real time. And it can collaborate with humans. And this is the sort of equipment that I think we will see more and more of in the coming years. And when I say coming years, I don't mean 20 years from now. I mean in the next 5 years. We already are seeing autonomous logging trucks
We are seeing harvesting systems that no longer have anyone in them. There's usually someone directing them from remotely, and a variety of other equipment. In conclusion, forestry education has evolved considerably over the past 300 years, and it continues to evolve. We no longer have the hegemony of German forestry, but some aspects of that still exist. However, new paradigms are emerging, and they are very often regionally specific. So there are new techniques that are being developed, for example, in Chile, that are not applicable in the UK or in Western Canada. I think technology will result in increased automation, but the demand for trained foresters will continue, and I think may even grow as the world realizes how important our forests are. However, the skill sets of these individuals will be very different to the foresters who graduated in the last 20 years. And I think university programs are struggling to catch up with that, but I think they will ultimately. So I am really optimistic about the future. And I'll stop on that optimistic note. Thank you. Thank you for your interesting presentation about the evolution of forest education and global landscape. We have some questions for you, John. Okay. Yesterday, in a seminar, we were talking about the participation of women in the forestry sector in Chile. Half of the graduates of forestry engineering are women. That happens in Canada or globally with the training of women in the forestry sector? Yes, there has been a remarkable change in the gender balance within forestry schools. It does vary from topic to topic. So for example, at UBC, we have an urban forestry program where about 60% of the people doing that are female. In our traditional forestry operations program, which is a much stronger engineering focus, we have a much lower proportion. It's more like 40%. And in our forest management program, it's about 50-50. When we look at conservation, we find there is a very strong predominance of females in the program. So we see far more female students going into conservation than they would do into some of the more engineering focused subjects. That's a global problem. There's been a lot of concerns about how we increase the proportion of female students in the STEM subjects, science, technology, engineering, mathematics. And I think forestry is probably doing better than the more traditional forms of engineering. But there's still some way to go in terms of those areas, particularly the engineering subjects. Have you had experiences in interdisciplinary work, for example, with architecture students in relation to work with timber or with students in other fields? Yes, we have. We've seen this as being very important. And we actually created a position or a series of positions at UBC, for example, where we integrate civil engineering, architecture, and wood science. And the goal has been to educate architects about the use of wood and to encourage them to use more wood and to solve some of the problems that they've identified through the civil engineering side. So we have both the civil engineering, we have the wood science side. So we have the new products like cross-laminated timber and some of the other laminated timbers that are emerging. And now I think the challenge is to build acceptance by the specifiers for some of the, particularly the mid-sized commercial buildings, that they should be using more wood and it's a more sustainable source than steel or concrete. We also have interdisciplinary collaboration in the area of agroforestry
in urban forestry. We have links with landscape architecture, for example. And within conservation, our students link up with zoology and botany, not altogether surprisingly. Thank you again for your presentation, John. It was really great to have you in Expo Corma 2021. It's been my pleasure. Thank I you. would far rather be behind me in Torres del Paine, but at least I'm in Conception, which is halfway there. Okay. So thank you very much for having me. Okay, thank you. Bien, junto con agradecer nuevamente a John Innes por habernos acompañado esta tarde y sobre todo por su disposición para participar en este seminario Capital Humano para la Innovación del Sector Forestal y Maderero, recordamos a la audiencia que está conectada a través de Expo Corma Digital que puede realizar sus preguntas a través del chat. A los asistentes que se encuentran de manera presencial pueden escanear el código QR que se encuentra en las sillas de la sala. Para continuar, invito al escenario a Alicia Ortega, docente del área de investigación de la Universidad Austral de Chile, quien nos presentará la charla Los desafíos de la ingeniería forestal. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos y participar en este seminario. Bienvenida. Buenas tardes. No se proyecta. Bien. Bueno, Alicia Ortega, como decía nuestra amable presentadora. Bien, yo cumplí 25 años en la Universidad Austral como docente, investigadora y en actividades de gestión de la facultad. Me desempeño en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales en el Instituto de Bosques y Sociedad de la Universidad Austral de Chile. Bien, mi formación fue como ingeniera forestal en la Universidad de Chile hace muchos años atrás, no voy a decir cuántos, y luego obtuve un doctorado en España. Y he estado siempre ligada al tema de la formación de nuestros estudiantes, tanto en escuela, en dirección de escuela, subdirección, en fin, en varios aspectos. Mi temario es muy breve, digamos, como por poner un temario, una muy leve pasada por la historia, un principio orientador del ingeniero forestal. Cuando digo el ingeniero forestal, por favor, hablo de los y las ingenieros forestales, objetivos del ingeniero forestal como misión, desafíos, oportunidades e ingenieros forestales y el cambio climático. Bien, como decía la historia, yo la voy a pasar muy brevemente, solo como una introducción. Nuestro predecesor, ¿cierto?, hizo muy profunda énfasis, ¿cierto?, en este aspecto. Como información, ¿cierto?, en el mundo, como decía, la primera escuela para estudiar y formar especialistas en ciencias forestales, específicamente, fue creada en 1811 en Alemania, y a partir de entonces otros países europeos enviaron jóvenes a estudiar a esta casa de estudio en Alemania. En España es de destacar don Agustín Pascual, ¿cierto?, quien fundó la taxonomía en ese país, y luego contribuyó a la formación de la Escuela de Ingenieros de Montes de Villaviciosa en Madrid en el año 1848, la primera del mundo hispano. Como
antecedentes, ¿cierto? En Europa cada país posee por lo menos una escuela de ingeniería forestal y evidentemente los países son en general bastante más pequeños, ¿cierto? Y con una diversidad actual biológica bastante más limitada. En América, la primera escuela fue fundada en 1895 en Baltimore, Estados Unidos. Y cuando digo escuelas, me refiero a explícitamente escuelas forestales. En nuestro país, en Chile, el año 1952, se crea la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile. Y en el año 60, como para ir, ¿cierto? Por décadas más o menos, existían solo dos universidades que la impartían, la Universidad Austral y la Universidad de Chile. En el año 2002 había 13 escuelas de ingeniería forestal. Fue el pic de las escuelas de ingeniería forestal, donde evidentemente hubo una sobreoferta muy asociada, ¿cierto?, a lo que decía nuestro predecesor expositor, una oferta realmente que no se correspondía con la demanda, lo cual significó que muchas universidades tuvieron que cerrar, y esto ha sido progresivo en el tiempo. Y a la fecha tenemos 6 escuelas que titulan ingenieros forestales, distribuidas desde la región metropolitana hasta la región de Aysén. De estas 6 escuelas hay 2 que no ingresan a ingeniería forestal directamente, sino que ingresan a planes comunes, y en el caso de la Universidad Austral ingresan a la facultad al plan común de ingeniería en conservación de recursos naturales, ingeniería forestal. Y al quinto semestre deciden cuál de las 2 titulaciones quieren. Entonces tienen un tiempo, yo creo, más apropiado para tomar una decisión mucho más fundada. A veces entran con algún objetivo, ¿cierto?, de una de las 2 salidas, pero luego al caminar esos 2 primeros años encuentran su vocación más fuerte. Como principio orientador, ¿cierto?, la sociedad tiene pendiente el desarrollo sustentable. Y por más que se habla de ello, todavía tenemos muchos temas pendientes. Y los ingenieros forestales del futuro, o sea, quienes se están formando y quienes se formarán, son los llamados a cumplir ese mandato de la sociedad. El desarrollo sustentable explícitamente fue planteado en el informe Brundtland en 1987 e indica cómo podemos lograr la protección ecológica, la justicia social y el desarrollo económico en forma simultánea, ¿ya? Y es muy importante cómo ha ido cambiando, ¿cierto?, evolucionando el concepto de sustentabilidad al incluir a la sociedad, al incluir a la persona, al incluir la comuna, ¿cierto? Primero era, sí, un aspecto social, pero luego ya se ve que la sustentabilidad es imposible si no participa de ella y no la gestiona normalmente la persona que vive, o sea, la territorialidad pasa a ser un tema importante. En este contexto, ¿cierto?, la ingeniería forestal del futuro, para que sea realmente o más fuerte, vaya avanzando a ser más fuerte en lo sustentable, debe cimentar su formación y desarrollo en soluciones basadas en la naturaleza. Porque esto acerca, ¿cierto?, al territorio, al recurso. Por lo tanto, es más fácil comprender algo que es natural, que pasa, que la gente lo puede ver, ¿cierto?, en su territorio, más que ponerle nombres tan técnicos. O sea, para nosotros es muy técnico, ¿cierto? Pero cuando lo basamos en la naturaleza, se vuelve más cercano. Por eso, esto es importante realmente profundizar en este tema, sobre todo en la formación de nuestros futuros ingenieros forestales. Entonces, nuestro objetivo como ingeniero forestal, ¿cierto?, del ingeniero forestal, la ingeniera forestal, es construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques naturales y plantados. Como yo me he desarrollado, bueno, santiaguina, ¿cierto?, de nacimiento, mal formada en Santiago, pero reformada en Valdivia, y trabajando 25 años en la Universidad Austral, y por mi área de biometría me he acercado a los bosques naturales, quizás con esa mirada más cuantitativa, pero también me ha tocado recorrer bastante en la zona. Entonces, muchos aspectos a lo mejor están influenciados
por ese conocimiento que tengo de mi acercamiento al bosque nativo en realidad en la práctica de la profesión. Nosotros nos hemos dado cuenta, y evidentemente todos nos damos cuenta, ¿cierto?, que en todas las áreas, en todos los ámbitos, hay muchos desafíos y oportunidades. Temas que no se han podido abordar porque son evoluciones. ¿Okay? Uno va evolucionando y siempre la enseñanza va, desgraciadamente, aunque uno proyecte, ¿cierto?, y converse y tenga una innovación curricular, como en el caso nuestro, la última innovación curricular fue el 2017, donde intervienen empleadores, intervienen los profes, los docentes, intervienen los estudiantes, ¿cierto? Pese a tener, se supone, a los actores correctos en el lugar correcto, siempre vamos detrás, ¿cierto? No somos capaces de anticiparnos y siempre vamos enfrentando los temas quizá con cierto retraso, y eso yo lo considero que, o sea, lo asumo, digamos que así ha sido en la historia de las innovaciones curriculares. Estuvimos muchos años trabajando con competencias, por ejemplo, y ya las competencias en los países que habían generado este concepto eran temas que ya no eran tan relevantes como los que venían a continuación. Entonces íbamos así marcando, yo creo que la última innovación curricular fue la más innovadora. Ahora hay cosas como bien importantes que a veces uno se lo olvida y que yo siempre lo destaco con mis estudiantes. La ingeniería forestal es de las pocas profesiones que vive ocupada el futuro. Ya nuestras rotaciones son largas, por más rápido que se envíen son largas, y viven más preocupadas del futuro que del presente y el pasado. Debiera ocuparse más del futuro, siempre. Y alimentar a la humanidad y conservar los ecosistemas forestales son objetivos complementarios e interdependientes, y debemos tratarlos en forma como un gran tema, digamos, que vayan de la mano y que no uno, siempre va a haber uno en alguna situación, ¿cierto?, que sobrepasa al otro, pero debiéramos nosotros ser los llamados a buscar estos equilibrios y ponerlos en la malla curricular. Bueno, la ingeniería forestal es la herramienta de manejo, sustentable de los bosques, ¿cierto? Y aporta ciencia y profesionalismo a la gestión de políticas públicas y privadas para el desarrollo forestal. Por otra parte, los profesionales están frente a nuevas demandas de la población mundial centradas en la sustentabilidad. En este sentido, ¿cierto?, por vivir en una zona con paisajes bellísimos, ¿cierto?, hay una gran demanda por el tema del paisaje. La última vez que visité bosques en España, la verdad es que eran unos bosques bastante, yo diría, poco atractivos de visitar, ¿ya? En la zona central, cercanos a Madrid, por relacionarlo así en forma geográfica. Eran unos bosques, como digo, para nosotros, que tenemos tanta belleza natural en nuestro país, eran unos bosques donde la gente iba a pasear. Y yo decía, yo jamás pasearía en este bosque. O sea, tenemos una grandeza en biodiversidad, tenemos una grandeza en paisaje y tenemos de todos los tipos de bosque que pudiera querer tener un país. Así que por eso la población también se da cuenta de eso y hay grandes demandas por mantener ciertos niveles de paisaje para su recreación. Y también todos los bienes y servicios, por supuesto, que del bosque se demandan. La restauración, por otra parte, y la rehabilitación forestal resulta en el presente y para el futuro un componente fundamental de la conservación y el uso sustentable de los bosques. Y cuando hablo de restauración también es un tema bastante profundo, ya que ha habido distintas formas de enfrentarlo, pero la restauración requiere de mucho conocimiento biológico y ecológico, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido es un área en la cual puede haber mucha colaboración con la parte de ciencias, por ejemplo, donde también con el área de genética, también con el área de proyección, ¿cierto?, en el tema del cambio climático, como lo vamos a ver en un poquito más. Por
30 años más, pero nosotros tenemos que hacernos cargo. Si tenemos un 12% de error, decimos esto no está bien, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que no hacernos autogol, sino que pensar como ingenieros y forestales en el futuro, siempre. Tanto la biodiversidad, el cambio climático, la bioeconomía circular, con foco en los bosques, son aspectos claves también, que estamos recién. La bioeconomía circular es un tema, un nombre que se le da a un tipo de economía que ha tenido un desarrollo, yo diría, no ha tenido un nombre tan pomposo, ¿cierto?, como hasta ahora, en esta cosa de ponerle nombres así a las áreas, pero se ha venido desarrollando lentamente a lo mejor, pero se ha venido desarrollando también. Cuando pensamos en las proyecciones, algo que se nos viene a la cabeza inmediatamente, primero es la demanda de los productos, ¿cierto?, la demanda de los bienes y servicios, pero también se nos viene lo que todos vivimos año a año, que es el cambio climático. Aquí tenemos una visión, ¿cierto?, de presente y futuro, al 2050, de Santibáñez. ¿Ya? Una publicación bastante importante de una persona que ha trabajado mucho en este tema y ha hecho estas proyecciones para el área forestal también. Y tenemos en este caso un mapa de la temperatura máxima de enero actual y al 2050. ¿Cierto? Lo vemos como un hecho catastrófico. ¿Ya? Lo vemos como un hecho que no estamos controlando y que tenemos la batalla, si somos honestos, la tenemos perdida. Ya cualquier cosa que hagamos de aquí en adelante ya no tiene efecto en esto. Podrá ser más, menos, pero es algo global. Entonces, por mucho que un país se preocupe mucho de este tema y otro país se preocupe poco, finalmente el efecto es global. O sea, de todas maneras, no hicimos nada a tiempo. Pero también hay una mirada de esto que tiene que ver con cómo hacemos con esto. Ya algo no tan malo, o sea, algo que ya es inevitable, tenemos que extraer algo para actuar. Y por ejemplo, esto fue un ejemplo bastante, que él mismo lo hizo para otras especies también, pero en este caso era bastante decidor, en el caso de la productividad pinorradiata, por ejemplo. Y nosotros que vivimos en Valdivia, y tenemos marcado Valdivia en el plano, vemos como la productividad en la zona aumenta. ¿Ya? Se pierde un poco al norte, pero aumenta al sur, la productividad, que es lo verde más oscuro. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar con eso, podemos incentivar, ¿cierto?, a que haya esos cultivos porque tenemos una base biológica, una proyección climática para hacerlo. Y también podemos ir monitoreando cómo va cambiando la productividad, cómo va afectando esto a las plantaciones que existen en la zona que antes era marginal. Si vemos, ¿cierto?, en el año actual en Valdivia tenemos una baja superficie de plantaciones, pero nuestro potencial en términos climáticos es alta, ¿ya? Y si hacemos esto para otras especies y tenemos estas proyecciones, podemos saber también qué podemos hacer ante un escenario climático que ya no controlamos, pero qué podemos aportar al sector forestal. Entonces, la ingeniería forestal aporta la tecnología para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los gases de efecto invernadero en los bosques y en los productos. Aporta el conocimiento biológico para la migración y adaptación. Y cuando hablamos de migración, nosotros cuando vivimos en el sur y vemos hace 5 años o más, tenemos viñas, ¿ya?, que antes no existían en la zona quizá en Osorno, Lago Ranco, hay grandes viñas y muchos cultivos que antes no existían en la zona y que migraron porque tienen rotaciones cortas, ¿cierto? Y pueden ir monitoreando y han podido hacer ensayos con tiempo. Nosotros no tenemos esa posibilidad, por lo tanto tenemos que irnos más a la segura y tenemos que migrar, ¿cierto? Ayudarles en el proceso, que al final, a lo mejor en 500 años sí van a haber migrado, pero nosotros necesitamos apurar un poquito ese proceso y para eso también entender muy bien la ecología, ¿cierto?, de las especies que vamos a trabajar. La ingeniería forestal también propone medidas de mitigación y compensación.
y planta y maneja para proveer de manera sustentable los bienes y servicios que la sociedad requiere. Esto de plantar y manejar, somos la única profesión que puede hacerlo. Plantar y manejar bosques, la única. ¿Ya? Hay muchas cosas, incluso dentro de la ingeniería forestal, que las puede hacer un ingeniero civil industrial, gente que trabaja, ¿cierto?, más relacionada con la industria, no necesita ser un forestal, pero en plantar y manejar somos los únicos. Y eso es algo también que lo tenemos que, así como el estudiante de medicina se pone el estetoscopio el primer día que entra a medicina y el delantal blanco, nosotros tenemos que ponernos estos conceptos desde el primer día que nuestros estudiantes entran a ingeniería forestal. Es interesante ver cómo hay estudiantes que se apropian de... Yo estudio ingeniería forestal, pero hay otros que son mucho más tímidos en decir que estudian ingeniería forestal por esto mismo que comentaba el profesor anterior, ¿cierto? De que hay mitos, muchos mitos que resolver y que nosotros no hemos sido capaces tampoco de resolverlo, pero que hacen que un estudiante de ingeniería forestal, y estoy hablando principalmente de haber trabajado 25 años en la Universidad Austral, esa es mi visión, principalmente nuestros estudiantes, ¿cierto?, están como en competencia en ciertas áreas con los estudiantes de ingeniería en conservación, ya cuando son carreras absolutamente complementarias. ¿Ya? De hecho, ingeniería en conservación de recursos naturales nació de ingeniería forestal. Entonces, uno ve que el ingeniero forestal en la zona sur, ¿cierto?, antes se hacía cargo de todos los problemas igual, ¿ya? Pero ahora, cuando se creó esta carrera, en el 2006, también los forestales, así más de adentro del corazón, pensamos que íbamos a poder retomar nuestra ingeniería forestal más dura, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Más como un centro de la ingeniería forestal y toda la parte de conservación, que la veía forestal, dejarlo en manos de la gente de conservación. Pero así todo, tenemos mallas recargadas, ¿cierto? Y tenemos mallas que no permiten como crecer en muchas habilidades que ahora se requieren. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pucha, no es fácil decir cómo hacerlo y cómo prepararlos para el futuro. Primero, reemplazar contenidos. Y son cosas que hemos conversado con los estudiantes. ¿Cuáles contenidos reemplazar? ¿Ya? ¿Cuál es la base para poder reemplazar contenidos? Para poder sacar ciertos contenidos e incorporar otros. Lo hemos venido haciendo, pero no es fácil. Desde dentro de la academia también hay muchos egos, hay muchas competencias, digamos competencias en el término bien de la palabra, que se traslapan. Ya una competencia es tratada por más de una asignatura, por ejemplo, y son cosas que no siempre se pueden conversar con la profundidad que uno quisiera. Incorporar materias de sustentabilidad y mejores prácticas. No basta con toda la tendencia que hubo de sacar manuales de buenas prácticas para muchas operaciones, porque finalmente las buenas prácticas ahora se requiere mucho más. Se requiere dar el siguiente paso. Generar más vínculos, y esto es muy importante, con la sociedad civil, servicios públicos, sector privado, industria. También conversando con los estudiantes y con la sociedad civil me refiero al municipio, a la comuna, al área, ¿cierto?, donde se desarrollan servicios públicos, la CONAF, por ejemplo, sector privado, que yo creo que algunos tienen mucho más relación porque las empresas les ofrecen práctica a los estudiantes y la industria en general. Pero se requiere más fortalecer más los vínculos. Por otra parte, mallas curriculares que permitan desarrollar habilidades blandas, que es lo que hoy día se pide. Hoy día no se le pide a un estudiante si sabe integrar una ecuación o si sabe la fórmula química del cloro. No, pero tienen asignaturas que son duras, que son muy duras, y que actualmente funcionan como un coladero, finalmente. Porque el que no es bueno para física o para química, a lo mejor ahí se queda pegado en la materia y finalmente termina por abandonar, porque los 2 primeros años son los más ingratos de la universidad, ¿cierto? Muchos ramos básicos, en fin. Y estas habilidades blandas tienen que ver con emprendimiento, comunicación. Somos muy malos comunicadores en general, en el pasado. Queremos que nuestros estudiantes sean mejores comunicadores de las cosas buenas que hacen. De lo que hacen. Relaciones con la comunidad, innovación, transdisciplina. ¿Ya? Y estas son cosas que se obtienen saliendo de la universidad. ¿Okay? Quisiéramos tener estas mallas que son mitad en la facultad y mitad fuera de la facultad.
Eso sería nuestro ideal, ¿cierto? Para prepararlos para esto. Una propuesta implementable que también hemos conversado con los estudiantes a corto plazo y que eso requiere más gestión de las universidades, sobre todo las del Consejo Rector, que son más pesadas, ¿cierto? La formación de técnicos forestales, que puedan continuar luego a la ingeniería forestal. Y desgraciadamente el técnico forestal en un momento fue relevante, ¿ya? Y ser técnico no era como tan bien pagado, tan bien valorado, pero actualmente los que hemos trabajado con técnicos forestales decimos que pena que no haya más, que se han cerrado escuelas de técnico forestal. Eso es una gran pérdida, porque de verdad un buen técnico reemplaza a 3 ingenieros que no saben bien qué hacer. Eso yo lo he visto en terreno porque uno requiere práctica, ¿ya? Y a los estudiantes actualmente les falta práctica. Yo he hecho así encuestas, así en mano alzada, ¿quién ha usado una motosierra? ¿Quién ha ido a desmalezar un vivero? Que son cosas que a nosotros nos enseñaban y una vez por lo menos teníamos que ir a desmalezar un vivero, una vez teníamos que ir a usar la motosierra y saber lo que se siente manejar un instrumento pesado. Pero nuestros ingenieros que han salido últimamente finalmente no han tenido esa oportunidad. Y por ejemplo, uno de los talleres que da la facultad, de los más solicitados justamente son el taller de motosierra y el taller de vivero, porque los chicos requieren, así necesitan, ellos sienten que necesitan y que les falta formación en eso. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo los jóvenes también se organizan, por ejemplo, para la COP. Ahora hay una juventud sobre el Pacto Verde Europeo donde se juntan, conversan y logran poner sus temas, ¿cierto?, para que la comunidad vea que como estudiantes también tienen temas por resolver. Y bueno, presente y pasado. ¿Ya? Esto es presente y pasado. Y no es la foto porque yo esté al medio, sino que porque fue una foto, ¿cierto?, de una actividad silvícola donde hay muchos profesionales que ya estamos dejando este campo laboral. Vamos a ser ingenieros forestales hasta que nos muramos. Pero estamos dejando ya este campo, un día de lluvia en el bosque nativo, ¿cierto? Pero este es el presente y el pasado, ¿ya? Y nosotros necesitamos el futuro. Necesitamos enfrentar el futuro con nuevos paradigmas, con nuevo ímpetu y reflotar esta carrera de ingeniería forestal. Que el ingeniero forestal tenga la reputación que nos merecemos, ¿cierto? Y tenga el valor que la sociedad nos pide también y nos exige. Pero nos exige y también nos critica, ¿ya? Pero eso es también saber de cómo comunicar. Y en ese sentido también somos malos comunicadores, así que esa es mi presentación y evidentemente es nuestro futuro que como facultad y facultades de las 6, ¿cierto? Nosotros queremos que nuestros estudiantes estén 100% involucrados en el tema de las mallas curriculares para poder lograr ciertos avances en nuestra profesión. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Alicia, por esta interesante presentación sobre los desafíos de la ingeniería forestal. Nos ha llegado una pregunta a la plataforma para ti, que es... Dame un segundo. Alicia, ¿cómo describirías al ingeniero forestal del futuro? ¿Un silvicultor, un conservacionista, un desarrollador industrial o un conjunto de todo? Muy buena pregunta. Yo creo que hay espacio para todos. Yo creo que cuando uno se especializa en algo, por ejemplo, yo trabajo con muchos silvicultores de bosque nativo, silvicultores de pino, principalmente de eucalipto no he trabajado tanto, pero sí de pino radiata y bosque nativo. Hay una especialización, ¿cierto? Uno no puede ser todo, pero tiene todas las opciones para todos los ingenieros forestales y las ingenieros forestales. Ya nosotras también, y incorporando aquí en esta pregunta el tema de las mujeres, yo creo que las mujeres se han desempeñado en todas las áreas también. Ya desde estar en la operación forestal hasta estar en el laboratorio, en la investigación, en la docencia, y nos ha costado ganar camino.
no necesariamente porque se les ponga impedimentos, sino que porque también de repente en la universidad, por ejemplo, yo soy la única mujer de la facultad, ¿ya? Pero he participado de reclutamiento de nuevos docentes y no se presentan mujeres. Y yo por más que las busco y trato como de... y no se presentan mujeres. Entonces yo creo que también hay espacio para hombres y mujeres dentro de la pregunta que nos hicieron, pero hay espacio para todos, por supuesto. Bien, agradecemos nuevamente, Alicia, por tu disposición, colaboración y habernos acompañado esta tarde. Sí. La siguiente presentación estará a cargo de Gonzalo Palma, docente de especialidad del Centro Educacional de la Madera, CEM, quien nos presentará la charla El futuro es hoy, técnicos profesionales. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos y participar en este seminario. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Como decía mi presentación, el profesor Gonzalo Palma, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, y soy profesor en el Liceo Técnico Profesional de la Madera de Portugal. Vengo súper contento, la verdad, súper feliz porque estuve toda la mañana con las y los estudiantes avanzando en sus diferentes procesos. Su proceso de formación, su proceso de crecimiento. Y pusimos ahí, abrir los ojos y alzar la vista. ¿Por qué? Porque estamos con la... Primero, hagamos una breve reflexión, o quizás una gran reflexión que debe ser profunda. La educación en Chile y en el mundo tiene que cambiar, o está cambiando. Recuerdo de pequeño estar desde primero básico, ¿cierto?, hasta después crecer y estar en cuarto medio, detrás de mi pupitre, escuchando al profesor. Eso de alguna manera, si bien agradecemos y todos pasamos por aquello, los cambios que se están produciendo en Chile, los cambios que se están produciendo en el mundo, generan que esa dinámica va a ir cambiando. Abrir las ventanas, abrir las murallas para que nuestras y nuestros estudiantes puedan abrirse al mundo, desde pequeños y durante todo su proceso de educación. Entonces nosotros en los últimos años, como establecimiento, hemos entrado en un proceso de reflexión profunda de nuestras prácticas a la luz de los cambios que la globalización ha generado. El Internet, por ejemplo, hace muchos años en el siglo XX no lo teníamos. Hoy lo tenemos totalmente vigente. Con ello, cualquier estudiante, incluso muy pequeño, puede acceder a la información. La información está ahí, la información está presente, la información está disponible. Pero nosotros, en entornos colaborativos, con la información y el conocimiento disponible en función de la necesidad y de los proyectos de vida de las y los estudiantes y sus comunidades, es que tenemos que encauzar esa información, hacerla útil, hacerla que para ellos y ellas tenga un sentido en su vida, desde pequeños hasta ser mayores, hasta ser adultos, y
que se sientan bien, que se sientan acogidos en sus colegios. Entonces estamos en presencia de un cambio inevitable, de un cambio que ya está, que debe ser, que está haciendo. Que los estudiantes, las y los estudiantes sean protagonistas y estén en el centro del quehacer. Entonces nos lleva a un concepto nuevo, que para nosotros le llamamos ¿qué es la nueva educación? Y ustedes me dirán, ¿en qué se relacionará esto al ámbito forestal? ¿En qué se relaciona esto al ámbito de la madera? ¿En qué se relaciona a la industria? Como somos un liceo técnico, tenemos que enfocarnos en ello, en que esta nueva educación, este concepto que estamos de alguna manera adaptando, tomando hacia nosotros, le haga sentido a estos técnicos y profesionales del futuro. Entonces, la nueva educación es un gran desafío y es nuestro proyecto. Este invita a sus estudiantes y a las familias a ser protagonistas de los procesos de formación a través de experiencias de aprendizaje reales, salir de la caja, no estar solamente detrás de nuestro escritorio escuchando, sino participar de nuestro proceso. Experiencias de aprendizaje reales y activas y colaborativas que reconocen y valoran las distintas formas de aprender, así como las diferentes necesidades e intereses de las y los jóvenes, ayudándolos a desarrollar y construir su trayectoria de vida. O sea, que ellos y ellas sean conscientes de su aprendizaje. Desde el momento que entran al liceo, en el fondo, desde primero medio hasta cuarto medio, ellos sean conscientes de su aprendizaje. Que entable relaciones poderosas. Bueno, hablábamos recién, ¿cierto?, de técnicos forestales. Aquí tenemos una de las estudiantes de técnico forestal que está en una escuela de la zona enseñando o ayudando a que aprendan a plantar árboles nativos esos estudiantes de un colegio. Entonces, las relaciones que se forjan con la comunidad, las relaciones que se forjan en la familia, las relaciones que se forjan con profesores, con profesoras, las relaciones que se forjan con empresas, con la comunidad en general, a la cual ellos están siendo parte, debe ser poderosa, debe ser de tú a tú, debe ser consciente de que enfrente de ellos y ellas hay personas, no solo técnicos o profesionales, no solamente estudiantes, no solamente representantes de alguna empresa, sino que son personas. Ese es el enfoque. Aprendemos de manera diferente, en donde nuestras especialidades nos permiten a desarrollar nuevas competencias a través del uso de diferentes tecnologías de vanguardia, adaptándose a los nuevos desafíos de una sociedad en permanente cambio. Pues es una herramienta para el logro de habilidades para la vida. Y ahí entramos ya en un concepto que hemos de alguna manera desarrollado el último tiempo, que no es solamente la competencia, no es solamente el conocimiento técnico, la teoría, el desarrollo de todos los ejercicios que podamos hacer de un ramo en sí, sino que habilidades para la vida, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el desarrollo de competencias digitales y la creatividad, etc. Bueno, soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Esto de alguna manera tenemos que ver la forma de ponerlo en práctica, ponerlo en algo tangible. Para ello, nosotros de alguna manera estamos trabajando en esta metodología, que el proceso de aprendizaje del estudiante basado en la singularidad, o sea, en lo que el estudiante es, en lo que el estudiante trae consigo, en cada una de las cosas que el estudiante trae consigo. Y esto en un círculo virtuoso, ¿cierto?, en el que tenemos que reconocer, diseñar, valorar, analizar y reflexionar. Para reconocer tenemos que tener una caracterización del o la estudiante.
a través de su autoestima, la inteligencia múltiple, su genograma, quién soy. Diseñar metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajo en equipo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, en desafíos. Cada uno de estos se hace trabajando de manera colaborativa, no solamente en un entorno favorable y amigable con sus pares, sino también con sus profesores, profesoras y con la comunidad, si así lo amerita. Tener un propósito, los sellos que la institución tenga y el decálogo de que más adelante lo vamos a ver. Tenemos que valorar, ¿cierto? Evaluar y retroalimentar oportunamente. Cuando ya podamos realizar y el estudiante hace su proceso reflexivo, puede tomar decisiones correctas y acertadas, con una visión siempre de futuro. Para ello, como base, tenemos que tener la contextualización de la familia y el entorno local, un docente formador, ¿cierto?, que esté ahí presente, que guíe, pero no solamente que dicte. Un enfoque relacional, como decíamos, con su entorno, con sí mismo, con sus pares. Elementos necesarios, espacios, ¿cierto?, la infraestructura, horarios, conectividad, por ejemplo, en el caso actual en el que estamos en un contexto híbrido. Y un enfoque siempre positivo. Buscar lo positivo, no achacar al estudiante con lo negativo que pueda pasarle. El futuro es hoy. Parece una contradicción, pero nuestra mirada hacia el futuro comienza con nuestros actos actuales. ¿Qué sellos son los que nos relacionan o qué sellos, qué marca es la que nosotros tenemos a fuego para que esto se desarrolle? Una escuela donde nuestras y nuestros estudiantes aprenden y desarrollan sus talentos usando tecnologías de vanguardia. Estudiantes felices, estudiantes que les gusta ir al establecimiento, que quieren estar ahí. En este contexto híbrido están yendo aquellos que, porque estamos en un entorno voluntario debido a la pandemia, están yendo aquellos que realmente quieren y necesitan ir presencialmente, porque se sienten felices. Los demás se sienten cómodos haciéndolo de manera remota. Estudiantes protagonistas de sus aprendizajes con capacidad de aprender a aprender, haciendo por medio de la colaboración, la creatividad y la solidaridad. Estudiantes que valoran el cuidado de sí mismo, de otros y del medio ambiente, favoreciendo el desarrollo de personas solidarias, ciudadanos participativos, democráticos e inclusivos. Una escuela visionaria, flexible y con liderazgo. Estudiantes que tengan la oportunidad de desarrollar sin límites sus pasiones, sus talentos, sueños respetando su singularidad. En fin, centrados en el estudiante como una persona. No solo buscar que ellos desarrollen una teoría, que ellos desarrollen un ejercicio de matemáticas sin saber para qué. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI que de alguna manera queremos que se desarrollen en ellos? La creatividad, el pensamiento crítico, la innovación, la comunicación, colaboración, racionamiento cuantitativo, pensamiento lógico, autorregulación, determinación y perseverancia. Y ello, con todo lo que hemos conversado hasta ahora, y las habilidades del siglo XXI, que son habilidades para la vida, para desarrollarse en un futuro, es que nosotros hemos pensado en este decálogo. Reconocimiento. Tenemos que valorar la presencia del otro, mostrándole nuestros afectos, sus fortalezas y lo importante que es para nosotros. Autonomía. Él o la estudiante tiene que seguir adelante con sus metas y sueños, pensar que sean felices y ante los obstáculos saber sobreponerse. Pensamiento crítico, fundamental en esta época. Existen cambios en Chile y en el mundo que son muy grandes y fundamentales y ellos tienen que desarrollar el pensamiento crítico para tener su opinión fundamentada y expresada ante diversas situaciones. Humildad también, ser conscientes de nuestras emociones y de cómo actuar y tomar sus decisiones. Espiritualidad, amor por aprender, cuidado. Comunicación, habilidades comunicativas, lo que conversamos anteriormente, que ellos necesitan saber comunicarse, saber decir lo que piensan, expresar, a pesar de tener
un pensamiento crítico, deben saber comunicarlo adecuadamente, con empatía, con entusiasmo y con claridad. Colaboración. Nada de esto sería posible si la colaboración no jugara un rol fundamental. Estando en el aula, saliendo a terreno, estando con sus profesores, profesoras, estando con los diversos educadores que pueden haber, porque nosotros pensamos que los educadores son todos los funcionarios del establecimiento, no solamente un profesor o una profesora. La colaboración, que ellos entiendan que trabajando en equipo se logra los objetivos de una manera completa. Creatividad y curiosidad. Los desafíos que nos impone el siglo XXI son muchos y la creatividad es un pilar fundamental en este crecimiento. Sin esta creatividad, las soluciones que necesitamos, junto con el pensamiento crítico para verlo de todos los puntos de vista, las soluciones que el siglo XXI requiere de parte de la humanidad no serían posibles sin la creatividad. Manos a la obra entonces. Eso implica que tenemos que dar entornos de trabajo práctico, entornos de trabajo colaborativo, entornos de trabajo con la comunidad, entorno para que las ideas fluyan. No podemos pensar entonces que vamos a tener una sala ordenadita, una sala siempre disponible a escuchar, sino que una sala que se esté moviendo, una sala que esté creando, una sala de clases que esté en el aire libre. Esos son estudiantes que este año en pandemia visitaron diferentes colegios enseñando a plantar, por ejemplo. Son de técnico forestal. Y entonces, las especialidades que nosotros tenemos son especialidad forestal, muebles y terminaciones en madera, especialidad en administración, mención logística. Y de alguna manera es así como nosotros ponemos en práctica nuestra idea, a través de las especialidades, que finalmente un estudiante de cuarto medio con su práctica va a salir a la vida, va a salir a enfrentar el siglo XXI con claras sus habilidades y cuál es su camino. Una comunidad educativa comprometida con el desarrollo personal, ético, técnico, académico de nuestros y nuestras estudiantes. Ahí están entonces los estudiantes de técnico forestal. La otra especialidad es muebles y terminaciones en madera, que también ellos en sus talleres, con su trabajo colaborativo, con su trabajo práctico, desarrollan estas habilidades, pero siempre utilizando de la mejor forma la creatividad. Administración, mención logística, también lo mismo. En la zona ellos han tenido relaciones con empresas, relaciones con instituciones para poder desarrollar sus vínculos. Bueno, este es nuestro presente. Nos encontramos, sí, no podemos decir que está todo dicho. Nosotros estamos en construcción con esto. Estamos en un ideario, estamos con el corazón lleno de ilusión para que esto finalmente se concrete. Estamos en un proceso de migración. Lo hemos hecho los 2 primeros años, primero y segundo, justo nos tocó la pandemia, cosa que nos ha afectado, pero mantenemos el mismo ideal. Nos encontramos migrando a un nuevo paradigma educativo enfocado en acompañar a las y los estudiantes para desarrollar las habilidades que requieren para desenvolverse exitosamente en el siglo XXI. Ahí hay estudiantes, hay directivos, está nuestra directora también ahí. La idea es que nos mezclemos, la idea es que trabajemos colaborativamente todos y todas. Entonces, ese era nuestro presente. ¿Y el futuro? Ese es el futuro. Estudiantes libres, creativos, protagonistas de su propio aprendizaje. Ese es el futuro que nosotros queremos, que nosotros avisoramos. Ese es nuestro desafío. Eso era la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Gonzalo, por esta importante presentación sobre el futuro es hoy, técnicos profesionales. Tenemos una pregunta que nos llegó a la plataforma para ti. Perfecto.
Se ha hablado mucho de la importancia del trabajo interdisciplinario. En el Centro Educacional de la Madera, ustedes cuentan con la especialidad de forestal y madera. ¿Cómo trabajan con ambas especialidades? ¿Hacen actividades o ramos en conjunto? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Así es. Este año, a medida que hemos ido migrando, como decíamos, la idea es poder trabajar colaborativamente entre las especialidades. Vale decir, crear proyectos en común. Si bien el origen de todo, podríamos decirlo, es la especialidad forestal, la especialidad mueble y terminaciones en madera puede claramente, a través del trabajo que desarrolle, por ejemplo, la especialidad forestal, determinar qué productos, por ejemplo, utilizaría la especialidad forestal que a ellos les sirvieran para sus propios proyectos. Y a su vez, en la intervención de ello, la especialidad de administración, mención logística puede intervenir con todo el proceso administrativo y logístico de algún proyecto en común. Por lo tanto, las tres especialidades están interrelacionadas. También entre las relaciones con, eventualmente, empresas de la zona o empresas incluso que estén a nivel nacional, las tres especialidades han logrado vínculos que les va a permitir, en un futuro cercano, poder contar con el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI puestas a prueba y en común en las empresas que con nosotros entablemos convenios. Así que así es. Muchas gracias. Bueno, nos llegaron saludos desde la plataforma. Dice: felicitaciones desde la plataforma por la energía y el optimismo que proyectas en torno a la educación. Ya. Agradecemos nuevamente tu participación y por habernos acompañado esta tarde, González. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, para finalizar este seminario Capital Humano para la Innovación del Sector Forestal y Maderero, invitamos ahora a Patricio Toledo, gerente general de Ecosoluciones, quien expondrá el tema de emprendimiento interdisciplinario, el caso de Woodnick. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias. Adelante. ¿Tengo mi propio control? No, es que estoy más acostumbrado a estar. ¿Puede ser o no? Sí, no, no se ve y está ahí. Lo uso hace como 20 años. Por eso es antigua. Esa. ¿El mismo? Bueno, funciona. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mejor. Ahora sí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para comenzar, les puedo decir que yo soy ingeniero forestal de formación, solía ser biómetra también, solía trabajar en investigación hace muchos años, me especialicé en temas más relacionados con modelos matemáticos. Y el tiempo y las cosas de la vida me fueron derivando en cosas súper interesantes que he hecho. Tengo 20 años ya de trayectoria como profesional. Y antes de entrar al tema con el cual me invitaron a conversar, que era gestión del capital humano para la innovación y cómo relacionamos las distintas profesiones en torno a la madera, quiero contarles y ponerlo un poco en contexto, no se ponga nervioso porque vamos a ir al grano. Yo soy gerente de una empresa, dirijo una pequeña compañía dedicada al manejo sustentable de bosque nativo, en el cual nosotros nos instalamos en la Araucanía hace 15 años. Hemos manejado una superficie bastante considerable de renovables de bosque nativo y todo de manera sustentable, o sea, a diferencia de las plantaciones, ¿no es cierto?, que son ciclos de corte y de regeneración con talarraza, digamos, y con plantación, nosotros lo vamos haciendo paulatinamente en el tiempo, lo que nos permite extraer y obtener distintos beneficios del bosque más allá de la madera. Entonces, en este camino,
viendo precisamente la madera como uno de los productos que obtenemos a consecuencia del manejo, mi señora, que es arquitecto, ¿ya? Me hacía siempre la pregunta, me decía, bueno, y toda esa madera que ustedes están viendo ahí en la imagen después de manejar los bosques, ¿a dónde la venden? ¿A dónde va? Y aquí voy a apoyarme en este gráfico que es un poco complejo, pero quiero que se queden solamente con los porcentajes, porque esto lo preparamos hace muy poco tiempo con un colega, con Rodolfo Tirado de Innisterra, ya en base a nuestra experiencia, y es para explicar desde el manejo de bosque nativo cuál es el porcentaje que va cayendo a los distintos usos. Esto lo hicimos en el marco de la Comisión Desafíos del Futuro, donde fuimos invitados como expertos, ¿ya? Y les dije que se fijaran los porcentajes del 100% de la madera que uno obtiene a consecuencia del manejo, solamente un 1% va a parar para usos de alto valor, ¿ya? Y ese era un problema. Entonces la respuesta que le di a mi señor en ese momento fue, chuta, prácticamente el 80% de los productos los vendemos a la industria de los paneles, donde por cierto, los paneles estructurales OSB son una muy buena solución para madera que tiene distintos problemas de calidad o deformaciones. Entonces, pero bueno, me decía, ¿y dónde agregáis valor? Ahí en la esquinita, en el 1%. Complicado. Entonces me dijo, ¿cómo no podía hacer algo mejor que eso? Es que intentemos. Entonces, en un minuto se nos ocurrió partir con empezar a mirar dónde podemos tomar madera de muy baja calidad y llevarlo a muy alto valor. Y obviamente los consejos de mi señora como buen arquitecto, ¿no es cierto?, me dijo, vámonos al interior de la vivienda y hagamos revestimiento, ¿ya? Y el análisis al principio parecía ser súper bueno, ¿ya? Pero vimos que con el revestimiento, competíamos con distintos otros tipos de materiales, no podíamos agregar el valor que nosotros estamos buscando agregar. Entonces, la primera opción de irnos al interior de la casa, ok, perfecto, pero no va a ser revestimiento, ¿ya? Y además necesitamos entender también la madera, porque la madera es un tejido, es un material, pero es un tejido, ¿ah? Compuesto de células, y eso, cuando uno lo entiende, puede trabajar muy bien y entender de otra forma la madera. Entonces, lo que hicimos, como muy Mateo, acudimos a un buen arquitecto también conocido, a Frane Silic, de Polo Madera, y le encargamos una investigación súper humilde, ¿ah? Con pocos recursos financiados por Corfo, otro de nuestro bolsillo. Hasta el momento no teníamos nada, ¿ya? Solo un momento una idea. Le dijimos, mira, nosotros queremos que investigues la madera al interior de la casa, ¿ya?, para usos diferentes que no sean revestimientos estructurales, y queremos que veas todos los tratamientos para hacer la madera mecánicamente resistente a la deformación mecánica, a la rayadura, a los golpes, y también a la humedad, ¿ya? Y a través de este instrumento Bosch de Innovación, ahí está el Frane, hoy día las curiosidades de la vida. Frane Silic hoy día está en Glasgow, en la COP26, explicando cuál es la contribución de la madera en la solución de la crisis climática, ¿ya? En ese entonces nosotros no teníamos idea que iba a estar allá representándonos al país. Y bueno, Frane muy inteligentemente nos dijo, oye, que no tienen que hacer la madera súper resistente. De hecho, probamos tratamientos como metacrilato, que era hacerlo muy, muy dura. En realidad nos dijo, oye, aprovecha la resiliencia de la madera. Y ahí me acordé que yo era ingeniero forestal, porque en algún momento había estudiado el material, ¿ya?, y tenía la ventaja de entender la biología, pero desde otro punto de vista. Entonces, oye, me parece súper lógico, tiramos las probetas dentro de ese experimento, y al día siguiente ahí me ven en mi casa. Yo soy de Villarrica, en mi casa ahí haciendo así partimos, los primeros prototipos. Cuando nos dijeron, mira, estos son los tratamientos, al otro día con lo que tenía a mano me puse a generar los primeros prototipos, y la otra foto está mi señora ahí pensando cómo íbamos a vender esto, ¿ah? Obviamente con el gato. Los gatos siempre conspiran contra uno. En fin, 8 meses más tarde estábamos vendiendo en Amazon un producto de primera línea, con todas las certificaciones, con todos los estándares. Y para hacerle el cuento corto, hoy día estamos solamente dedicados a e-commerce con nuestros productos, que desarrollamos una línea para cocina. Estamos desarrollando otras líneas más, porque no es nuestro objetivo solamente quedarnos con tablitas para la cocina, sino que hacer productos de uso cotidiano para el interior de la cocina a base de despuntes de madera.
¿ya? Y eso es súper importante para lo que voy a explicar ahora. Esa es la realidad. Hoy día, si quieren ver nuestros productos en Chile, nosotros despachamos en 24 horas a través de Kitchen Center y FedEx, y en Estados Unidos nos pueden comprar, nos pueden buscar a través de Amazon. ¿Ya? 8 meses después de que me vieron en el jardín haciendo los prototipos. Y tenemos, como les explicaba, creamos esta marca con un concepto sostenible de sofisticación, ¿ya? Y aquí empezamos con el tema de la colaboración, ¿ya? Lo primero que se nos ocurrió, vamos a construir objetos bellos, bueno, traigamos gente linda que nos ayude a diseñar cosas muy bellas. Y aquí nos topamos con Cazú Segers, que creo es una embajadora marca Chile, ¿no es cierto? Es una de las mujeres más premiadas en el mundo en la arquitectura de madera, y es chilena. Y fíjate que la conocimos en un seminario y nos aceptó el desafío, y después de construir hoteles y casas, nos empezó a construir objetos a nosotros, ¿ah? Y también hubo una colaboración porque a pesar de todo el tiempo, nosotros nos dedicamos a entender mucho la madera y le empezamos a transmitir conocimientos que ella no tenía. Y al revés, digamos, yo ningún conocimiento de diseño, también fui aprendiendo esto. Incorporamos rápidamente elementos súper básicos de economía circular. Empezamos a hacer, todos nuestros productos vienen o ya sea de desecho o de despuntes de madera. Pero bueno, no quiero continuar con eso, nos pueden buscar en las redes sociales, Woodnick_Chile, si quieren más detalle y disfrutar nuestros productos. Pero aquí voy un poco al grano de la presentación, y que era cómo logramos, como ingenieros forestales, cómo logramos la vinculación en las distintas carreras en torno a la madera, ¿ya? Cómo gestionamos ese capital humano. Arquitectura, diseño y otras disciplinas, porque ese es el próximo camino, y les voy a contar ya a qué nos referimos. Y partida de este análisis, nuestro segmento de mercado donde nos enfocamos principalmente en Estados Unidos fue los millennials, ¿ya? Un segmento con mucho poder adquisitivo. Y si ustedes ven aquí en la esquina, aparece una cifra, ¿ya? Que es lo que nosotros, lamentablemente no se ve el puntero, es lo que nosotros hicimos en el análisis principal, ¿ya? Que fue básicamente a cuánto podíamos vender la madera, cuánto podíamos agregar valor a los productos que nosotros estábamos haciendo. Y en revestimiento llegábamos aproximadamente a 30.000 pesos al metro cuadrado. Hicimos la relación, digamos, en relación al metro cuadrado. Y nosotros estamos vendiendo nuestros productos actualmente a 350.000 pesos al metro cuadrado. O sea, multiplicamos 10 veces el mejor uso al interior de la casa. Pero nuestro análisis y nuestros competidores, o nuestros benchmarks, porque no son competidores en Estados Unidos, nosotros no alcanzamos los niveles de ellos, pero nuestro caso que admiramos mucho, en Estados Unidos, mismo tratamiento, misma madera, vende en 1,5 millones el metro cuadrado de tablero. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Diseño. Entonces, dijimos, bueno, esta cuestión metámosle diseño. ¿Y dónde partimos? ¿Ya? Para no llegar y caer de nuevo a las universidades que hay en Santiago, decidimos trabajar con las universidades locales. Primero conectamos a una escuela de diseño, la Universidad Católica de Temuco, y como nos dimos cuenta en su malla curricular que no entienden la madera, o sea, más que el material que les llega a ellos y con el cual trabajan, no tienen mayor contacto, decidimos agarrar un bus y llevarlo al bosque. Les mostramos todos los bosques manejados que hacíamos nosotros, les mostramos la belleza, les mostramos el entorno, les explicamos algunas cosas fisiológicas, y después hicimos pasantías, ¿ya? Donde ahí también en la imagen se ve un profesor de la Universidad Católica, un Martín Pupe, que es escultor, ojo, diseño, y con puras alumnas de diseño que fueron a trabajar con nosotros. Ya han pasado 5, estamos hablando que esta es una empresa reciente, ¿eh? O sea, nosotros partimos el 2018 y estamos en 3 años, ya han pasado 5 niñas a trabajar con nosotros, todas de diseño, y que han aprendido a trabajar las mejores herramientas que tenemos, que hay de carpintería en el mundo, creo, en nuestro taller en Villarrica, y además compenetrarlo un poco con el material, porque si no entienden el origen, difícilmente van a poder diseñar cosas usables y bajo el concepto que nosotros tenemos de ojalá para toda la vida, ¿ya? Y empezamos a ponerle más energía todavía. Hicimos un concurso de diseño también, donde eso nos permite un poco crear objetos nuevos, ver qué es lo que están pensando los estudiantes, y además desde ahí rescatar estudiantes y traerlos a nuestro taller, atraer talentos, porque nosotros
creemos que la gente que va a estar trabajando en nuestro taller es una gente 2.0, o sea, es no tan solo un profesional, sino que un profesional que se maneja en aspectos de robótica, informática, digitalización, e-commerce. Y la foto que ven acá al costado es una chochera porque se ve el robot solo, ¿no? Pero no es no crean que vamos a reemplazar humanos por robots, todo lo contrario, esto es un robot colaborativo que no trabaja sin humanos, pero agiliza mucho las cosas. Y justo ahora vamos a trabajar con la Universidad Frontera y aquí integramos otra profesión más, que es ingeniería mecánica, ¿ya? Donde estamos haciéndoles ver y entender el material y con el cual ellos van a poder entrenar un robot que va a poder colaborar en algunas tareas. En este caso tiene un cabezal lijador, ¿ya? La idea es que hacer la investigación para que el lijador se detenga solo, ¿ya? Cuando termine la labor y cuando él detecte a través de un sensor que estamos calibrando, va a poder detener eso y el operador va a poder entregarle la siguiente tarea. Y eso es lo que estamos trabajando. O sea, para nosotros es clave si se va a utilizar madera para construir objetos, no solamente de partida es necesaria la ingeniería forestal, pero es condición necesaria incluir otras especialidades que también están usando el material, pero también ponerle el foco hacia atrás de que entiendan el origen de esto. Eso es mi presentación. Como les dije, si nos quieren ver y quieren ver nuestros productos, nos pueden encontrar en distintos portales. Y además también estamos certificados con el sello Marca Chile, así que lo esperamos, pues. Muchas gracias por la invitación y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio, por tu presentación muy interesante sobre el emprendimiento interdisciplinario, el caso Woodnick. Agradecemos también a la amplia audiencia que se encuentra conectada y a quienes nos acompañaron de manera presencial con todos los protocolos necesarios de la Expo Corma. Vamos a realizar una conexión nuevamente con John Innes. ¿Estamos? Thank you for joining us again, John. We have a last question pending from student. How can future foresters widen their skills to fit what the working field requires, and what would you say is the biggest challenge for forestry students who have studied in Chile but would like to work and perfect themselves in Canada? Three-year or four-year undergraduate degree will be pretty constant. We're already seeing in Europe a move to encourage people to do an additional 2-year master's degree. So it then becomes a 3+2 degree. But even that, I think, may change. I believe that there will be a lot more opportunities for doing much more tailored studies. And so a forester who is working today but realizes they need to know drone technology, for example, will be able to take a course on drones without having to go back to university. They'll be able to do it remotely
while they're still working, or it might be in conflict resolution, or it might be in indigenous rights and title. And that may often be someone who has suddenly come across a problem. They need to know the answer. In the past, they would have to plan on going back to university, maybe, and learning about it. But today, with the online resources, it's getting faster and faster. And I think it will be possible to actually pull courses essentially off the shelf. So we'll see more and more possibilities for very tailored education. And to give an example of that, I've been designing a master's degree that will be entirely online. And what we have, there's about 35 courses available at the moment. And we don't expect students to do every course. What we'll do is look at the background of an individual and say, well, what are you missing? And then we'll fill in the gaps. And I think that's actually kind of like how I would answer the second part of the question, which is how could a Chilean forester actually work in British Columbia? Just for your information, I have 5 graduate students working with me at the moment, 2 of whom got degrees from Chile. One is Chilean, the other is Mexican, but did his studies in Chile. So, and we actually have one of our faculty members is Ecuadorian, but conducted his degree in Chile. So we are seeing Chileans increasingly coming to British Columbia. What we have is a registered professional forester system, and someone coming to British Columbia will need to demonstrate that they have a forestry degree. If that forestry degree is recognized, then they would become a forester in training, and they have to spend 2 years working underneath a registered professional forester who will guide them with many of the local problems or local issues. So understanding the law here, understanding the different ecosystem types, understanding the disturbance types, understanding some of the pests and diseases that we would find in British Columbia. And at the end of the 2 years, they have to sit an exam. And if they pass that, they become a fully qualified registered professional forester here in British Columbia. I might just add that I am not a registered professional forester in British Columbia. I am a registered professional forester in Australia. So I am used to dealing with radiata pine, and I'm used to dealing with eucalyptus. And that registration is not actually recognized in British Columbia, which has been a source of contention for me for the last 15 years. But I think it illustrates that, you know, as long as you've got a forestry degree and then you do the 2 years apprenticeship, then you will get that professional qualification, and you'll be able to practice forestry. It's actually illegal against the law to call yourself a professional forester in British Columbia unless you are a registered professional forester. And it's also against the law to practice forestry unless you're a registered professional forester. And so there's a very strong incentive to make sure that you're qualified. So I hope that answers the question of the student. We really appreciate that you have connected again to answer this question, and thank you for your good disposition, John. My pleasure. I'm sorry I had to duck out, but I had to go to some lunch. Thank you. Okay. Bien, finalmente hemos terminado este bloque de seminario llamado Capital Humano para la Innovación del Sector Forestal y Maderero. Agradecemos a todos y todas a quienes nos han acompañado en este formato híbrido y los dejo invitados a seguir participando de todas las actividades de la 20ª versión de Expocorma, Reactivación Verde, Bioeconomía y Sustentabilidad.
Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.